Digamos, mucho que repensar, por decirlo de alguna manera. Por eso quiero darle la bienvenida a esta hora a Cristian Mancera, quien es politólogo, y agradeciéndole por estos minutos con Noticias Caracol en Vivo. Un placer estar con ustedes. Bueno, su lectura inicial y general sobre estos resultados hasta ahora obtenidos. Creo que la lectura es algo que se debía venir. Digamos, la tendencia que había en la calle, las encuestas que había con la ciudadanía, se lograba entender que esto iba a pasar. Inclusive había dicho yo que se iba a presentar un escenario como lo que se presentó con Richard Nixon en su elección de 1972 y 1968, que a pesar que contaba con unos medios de comunicación adversos y un ambiente hostil, terminó arrasando, sobre todo en la segunda elección, y dio un golpe contundente en ese momento, ganando absolutamente todo. Lo que pasa en este caso con el expresidente Donald Trump, que gana en forma abrumadora, gana la Cámara, gana el Senado, y el mensaje es contundente por parte de la ciudadanía de que definitivamente están descontentos con lo que se venía presentando con la administración de Joe Biden. Y finalmente pienso que mucho demócrata y votante independiente que en su momento votó por el presidente Joe Biden sintió que fue asqueroso el manejo que se le dio, la salida del presidente Joe Biden, la introducción de la señora Harris, que de un momento a otro pasó de ser una vicepresidenta que nadie le prestaba atención a ser una candidata a la presidencia sin ganar ninguna primaria. Y eso generó mucho descontento en algunos sectores afines al presidente Joe Biden, que es una figura histórica del Partido Demócrata. Entonces, todos estos aspectos empezaron digamos, a influenciar, y sumado al tema puntual que no tiene nada que ver con qué ideología la persona tenga conexión, si de derecha o izquierda, sino los temas que importan, la canasta familiar, el tema de la inmigración, el tema de seguridad, el tema de la familia, y todos estos son temas que finalmente le preocupan a la gente, al ciudadano de a pie, y eso se demostró definitivamente en las urnas, y pienso que es lamentable que durante tanto tiempo se hubiera manifestado que había una ventaja tan cercana cuando realmente lo que se veía en la calle y a boca de urna a la salida del puesto de votación era que efectivamente eso no era así. Creo que los grandes perdedores son las encuestadoras que nuevamente, eh, digamos, cometen el error de predecir unos escenarios que finalmente terminaron siendo el total opuesto, porque esperábamos una elección completamente reñida y lo que se está viendo es algo completamente opuesto. Cristian, pues estábamos justamente hablando que a medida que se conocen estos resultados, se conoce también como la división de qué grupos votaron por cuál candidato, y estábamos viendo que Trump estuvo muy fortalecido con las mujeres y los latinos. ¿Por qué se puede dar esta tendencia? Uno, porque las mujeres son una votación súper importante, son mujeres que son esposas, cabezas de familia, son mujeres que tienen responsabilidades de, en muchos casos, tienen dos, tres hijos en la casa, tienen que ir a mercar y ya no mercan lo mismo con lo que mercaban hace 4 años, lo que mercan ahora. Entonces, ese escenario, el tema de la economía, y yo lo había manifestado también, que a la hora de llegar al puesto de votación la gente iba a votar era con su bolsillo y lo que estaba sintiendo. Y creo que eso tomó una decisión fundamental, y esas mujeres que en algún momento dado se manifestó de que el tema del aborto iba a tener un juego importante, a pesar que es un tema relevante, al final la madre, la mujer que está trabajando, la mujer que no le alcanza para pagar el arriendo, la mujer que ve que en su ciudad llegaron 100,000 ciudadanos en forma irregular que están recibiendo subsidios, que se incrementa el precio de los arriendos, se incrementa el precio del costo de la vida, el acceso a servicios públicos. Esa mujer finalmente cuando fue a votar terminó votando por el expresidente Donald Trump. Vuelvo, insisto, no porque existiese una afinidad con el personaje, sino con las políticas. Entonces, finalmente se le apuesta a unas políticas para efectos de que, mirando hacia los próximos 4 años, se busque enderezar el camino, reducir el gasto por parte del Estado, reducir el tamaño del Estado, fomentar las economías, el emprendimiento, eliminar tanta restricción y fomentar, obviamente, que la economía y el libre mercado se mantenga. Y creo que fue también algo desafortunado por parte de la vicepresidenta Kamala Harris, manifestar que iba a imponer un control de precios, y eso no caló muy bien en la industria, y creo que eso fue un tema decisivo a la hora de tomar la decisión en el puesto. Y los latinos,
Finalmente el hispano también le duele el bolsillo. El hispano, hay curiosidades de este tema, ¿no? Hay muchos hispanos que han invertido grandes cantidades de dinero en sus procesos de visado. Si no es las visas de talento, visas de inversionista, personas que llegan con su visa de turista y cambian de estatus, se casan o logran un cambio de estatus porque consiguieron un trabajo o han pasado por una cantidad de dificultades, pero han cumplido el proceso y las reglas. Entonces muchos de estos hispanos que llevan 20, 30, 40 años, que ya están completamente asimilados, no están pensando de que pobrecito el que está entrando por la frontera sur con México, sino está pensando qué están haciendo, que no hay un control migratorio efectivo. ¿Qué está pasando en la frontera sur con México de que se está dejando entrar bandas criminales? Y lo hemos visto, hasta colombianos con sentencias en curso en Estados Unidos. O sea, una cosa que se salió de control completamente. Y lo que pasa, y es lo que pocas veces se dice, es que al retrotraer todas las órdenes ejecutivas de Trump al entrar al gobierno, el presidente Joe Biden y su administración, generó que se abriera el boquete, que se abriera la puerta de entrada para los Estados Unidos. Y es la consecuencia que hoy por hoy tenemos casi 14 millones de inmigrantes en forma irregular que están esperando su día en corte. Entonces, ese latino que cumplió con las reglas, que se siente, digamos, burlado de una y otra forma, fue a votar y fue a votar con ese descontento, no solamente por el tema de la frontera sur con México, sino por el tema de la economía, el tema del alto costo de la gasolina. Y una curiosidad, mire, al principio de la administración del presidente Joe Biden se mataron varios proyectos de exploración de energías fósiles, oleoductos, fracking en algunos estados que dependían de esto para su desarrollo económico y miles de empleos se perdieron. Ya pasó un año y medio, 2 años y vieron que eso fue un error desde el punto de vista político y empezaron a reabrir las licencias y los proyectos de exploración que la administración anterior, la administración del presidente Donald Trump, perdón, había puesto en marcha. Entonces, mucho de lo que se tiene hoy en tema de energía en Estados Unidos se debe fundamentalmente a todas las licencias que se otorgaron en la administración del presidente Trump, que fueron limitadas al principio de la administración del presidente Joe Biden y que después fueron como levantando esas restricciones porque vieron que el costo de la gasolina los estaba afectando políticamente. Pero el ciudadano de a pie cobró eso en las urnas. El ciudadano de a pie se acordó que perdió miles de empleos por esas decisiones. Y hay un tema clave. Si yo no tengo una alternativa para reemplazar o resolver un problema, yo no puedo quitar del camino una situación, en este caso, la energía fósil. No puedo destruir empresas petroleras sencillamente porque tengo una ideología específica frente al medio ambiente, si no tengo la alternativa que va a suplir eso. Cuando tenga la alternativa, entonces inmediatamente busco ir eliminando eso de manera paulatina. No se hizo así y eso tuvo un costo en la canasta familiar, en el costo de los fretes, en el costo de lo que se paga en los supermercados, y eso fue lo que hizo que el hispano terminara votando por Donald Trump. Y claramente mucho hispano no está, digamos, muy satisfecho con la forma en que el presidente Trump se expresa. Pero ya la gente dijo, este es bueno conocido o malo conocido, vamos a votar por este. Finalmente no confiaron en la vicepresidenta Kamala Harris, no logró convencer y el resultado lo estamos viendo en las urnas. Pero Cristian, ahora teniendo en cuenta que en efecto para quienes están allá en Estados Unidos el tema económico es un factor importante, creería que en general también podríamos hablar de lo que representa el factor económico para América Latina con ese presidente electo. Es decir, teniendo en cuenta las propuestas de Donald Trump, ¿cuál sería la expectativa desde América Latina? Pero también cómo se preparan los países de América Latina para poder de alguna manera beneficiarse de esta nueva figura que vuelve y llega una vez más a la Casa Blanca. Pienso que Colombia, empezando por nuestro país, debe buscar un acercamiento. Pienso que sería un error entrar en un discurso ideológico de tildar de neonazis o nazis a aquellas personas que terminaron votando por el expresidente Donald Trump. Sería un error que el Palacio de Nariño hiciera eso. Y debe ir buscando el canciller Murillo hacer su trabajo e ir buscando los espacios con el Partido Republicano, que va a controlar la Cámara y el Senado por 2 años. Ver cómo se logran buscar aliados que permitan que la relación entre Colombia y Estados Unidos se mantenga en un escenario de bipartidismo, porque no podemos permitir de que por temas ideológicos o posiciones radicales estemos acabando con una relación que lleva años apoyando a Colombia, tanto el Partido Demócrata como el Partido Republicano,
Y lo que pasó hace 4 años, hace 8 años, para ser exactos, con la administración del presidente Iván Duque, que se empezó a politizar esa relación, haciendo politiquería en la ciudad de Miami, y eso tuvo consecuencias con la administración del presidente Joe Biden. Entonces, el mensaje que le enviaría a la Casa de Nariño es que no es el momento para entrar en esos radicalismos. Hay que buscar un acercamiento con la nueva administración y buscar seguir trabajando y los apoyos que permitan que Estados Unidos nos siga viendo como un aliado en la región y que esta administración siga viendo a Colombia como un aliado y no como un posible enemigo o un posible escenario de discordia, porque sería lamentable para nosotros, sobre todo cuando tenemos tanto en juego y el país en este momento necesita más amigos que enemigos en el concierto internacional. Y en el tema económico pienso que se pueden abrir muchas puertas para el emprendimiento, para el desarrollo económico de las regiones. El tema es cómo llegamos, cómo abordamos esos temas y si llegamos con una cara amable, amigable, invitando a invertir a Colombia desde un punto de vista bipartidista, creo que nos va a ir muy bien. Si la gente se radicaliza con odios y resentimientos, pienso que sería el camino equivocado, al menos para Colombia. En el caso de México, por ejemplo, México creo que va a tener que volver a la época en donde colaboró en el tema migratorio para hacer una alianza para efectos de que Estados Unidos siga manteniendo esa relación económica con el país vecino, porque México juega un rol importantísimo en el tema del flujo migratorio. Bueno, mientras tanto, aprovechamos para recordar el trino del presidente Gustavo Petro, si me ayudan a poncharlo nuevamente, a propósito del triunfo de Donald Trump. El pueblo estadounidense ha hablado y se le respeta. Felicitaciones a Trump por su triunfo. El diálogo norte-sur sigue vigente y la realidad del colapso climático hará que gire alrededor de su solución. La única manera de sellar las fronteras es con la prosperidad de los pueblos del sur y el fin de los bloqueos. La posibilidad progresista en Estados Unidos no podía aplaudir el genocidio de Gaza. Rápidamente el análisis de ese mensaje del presidente a propósito de esas relaciones de las que hablamos que hay que mantener con este nuevo presidente, con Donald Trump. Bueno, hay temas que van a ser neurálgicos y creo que eso va a generar conflicto el tema de Venezuela. El Palacio Nariño va a tener que tomar una posición mucho más directa y no blanda frente a la realidad absurda y nefasta que vive el pueblo vecino, los venezolanos. No vamos a poder seguir como aplazando tomar una posición mucho más concreta frente a ese tema. Washington, bajo una administración del presidente Trump, no va a aceptar que Colombia sea un aliado de un régimen como el de Maduro, permitiendo el absurdo y todo el tipo digamos, de degradación de la democracia en ese vecino país. Creo que eso es un tema que va a generar mucho conflicto si no se sabe manejar bien. El tema del cambio climático es importante. Pienso que la agenda climática es importante, pero el mensaje que también enviaría el Palacio de Nariño es de que no podemos estar hablando de un radicalismo frente al tema del cambio climático y las políticas para implementar, acabando con empresas prósperas del Estado colombiano que tienen relaciones históricas con inversionistas de Estados Unidos. Bueno, se nos acaba de caer la señal, pero y vamos a retomar la comunicación con Cristian Mancera, politólogo, con quien conversábamos hace unos minutos. Lo último que analizábamos, Cristian, era el mensaje del presidente Gustavo Petro a propósito de ese resultado electoral en los Estados Unidos. Sí, se nos cortó, lamentablemente. Lo que estaba diciendo era el tema de que el gobierno debe buscar no centrarse en un tema, o sea, que va a generar conflicto. O sea, busquemos los espacios donde podamos concertar, coincidir con la nueva administración para efectos de que tengamos un aliado, no solamente comercial, sino en todo el tema del medio ambiente, sin que eso implique acabar con la industria nacional que genera tantos recursos para el país. Entonces, dentro de ese contexto, creo que vamos a tener un aliado en los Estados Unidos mirando hacia los próximos 4 años de la administración del presidente Trump. Y también el tema de Venezuela va a ser un tema neurálgico, el tema migratorio, y quiero tocar sobre eso, porque Colombia tiene que ir en el camino de entender los problemas por los cuales la gente se va, que no tiene que ver generalmente con ese discurso de que es que se van porque es culpa de otro país. Hay temas de seguridad, hay temas de economía, hay temas de desarrollo y emprendimiento que tienen que ver con los políticos que están en Colombia y que hagan su trabajo para evitar de que ese ciclo nefasto de la inmigración, de que un colombiano, que un talento nuestro se tenga que ir al exterior porque sencillamente en Colombia no encuentra una oportunidad. Entonces, eso es un mensaje para el Palacio Nariño de que hay que bajarle al verso y más acción, resolver los problemas reales del ciudadano.
Si hay seguridad, las empresas van a estar vigentes. Si las empresas están vigentes, hay empleo. Si hay empleo, la gente no se va. Entonces, esos son temas que son neurálgicos, no solamente de este gobierno que está en Colombia en este momento, sino de varios gobiernos en el pasado. Entonces, es importante de que empecemos a darle rienda suelta a soluciones concretas para nuestra población, porque esa gente que expulsamos, que son migrantes colombianos que están conformando una diáspora súper importante en Estados Unidos, en España, en Australia, son personas que se han ido porque no han encontrado oportunidades. Entonces hay maneras de buscar que esa diáspora que hoy por hoy vive en los Estados Unidos y en otros países ayuden también a resolver el tema de desarrollo en sus regiones. Pero hace parte de un gobierno, hace parte que políticos entiendan esa problemática, que hay dos problemáticas. La problemática de migración que cruza por el país, que es esa población flotante que hay que atender por un tema netamente humanitario y un tema que Colombia tiene que atender, pero también es un tema de seguridad, cómo controlamos nuestras fronteras, cómo logramos que se frene el flujo migratorio ilegal sobre el territorio colombiano y todas estas poblaciones de diferentes países. Y está el tema migratorio del colombiano que está por fuera, que necesita ser atendido. Y cierro con esto. Si usted analiza, se han ido entre 2021 a la fecha, alrededor de 500.000 colombianos, 430.000, 440.000 colombianos se han ido en forma irregular a los Estados Unidos. Eso es una población enorme que está flotando en Estados Unidos, que está en forma irregular. Entonces, ¿cómo logramos, sobre todo en Estados Unidos, en donde los consulados no dan abasto para atender a estos ciudadanos? Entonces hace falta líderes en el Congreso, líderes en el Ejecutivo, de que empecemos a crear figuras para atender a esa población. México entendió hace muchos años el tema de la migración de su país y tiene un ministerio dedicado exclusivamente a lo que se llama un instituto para los mexicanos en el exterior, pero Colombia tiene una diáspora enorme y solo le gusta recibir las remesas, más no invierte en esa migración que está por fuera. Entonces son temas que son importantes tocarlos para efectos de que hagamos conciencia de esa migración que se ha ido del país por la falta de oportunidades y que no podemos estar enviando el mensaje por parte del Palacio de Nariño de que es culpa de otros países. No, es culpa de Colombia, cómo resuelve el problema de seguridad para que las empresas puedan generar desarrollo en el país. Eso es clave y eso no tiene nada que ver con que seamos de derecha o izquierda. Es un tema de sentido común. Y si logramos eso, vamos a solucionar el problema y vamos a tener un aliado en Estados Unidos para que nos apoyen en esos temas de seguridad. Pero si no movemos nosotros la aguja, nadie nos va a hacer el favor. Importante análisis que hace hasta ahora Cristian Mancera. Nuevamente, muchísimas gracias por esos minutos con Noticias Caracol en Vivo. Gracias, muy amables.